Proseguimos con la patología endoscópica, ahora con la localización en el estómago. Y comenzamos con una de las patologías que son los denominados cuerpos extraños, una de las casuísticas más frecuentes en enfermedades digestivas de pequeños animales, de perros y gatos, sobre todo de los perros. Aquí podemos ver en el propio dibujo y en la fotografía cómo los perros, normalmente animales jóvenes, tienen una gran tendencia a comer cuerpos extraños de todo tipo. Por ejemplo, anzuelos, por ejemplo, monedas, por ejemplo, canicas. Y de hecho, en la fotografía lo que se ve es un hueso que ha quedado atrapado a nivel del esófago y que podemos o no, ahora veremos, empujar al estómago. Por lo tanto, la localización más frecuente de los cuerpos extraños es en el área de la base del corazón, en el esófago distal, justo antes de la entrada al estómago. La extracción de cuerpos extraños, hemos de tener en cuenta que, puesto que los objetos son muy variados, pues vamos a necesitar diferentes tipos de pincería. Por ejemplo, vemos en la foto una asa de polipectomía que puede servirnos como lazo para agarrar un cuerpo extraño que de otra manera no podríamos. Tenemos también pinzas de dientes de cocodrilo. Tenemos pinzas tipo cazamariposa, por ejemplo, para los objetos redondeados. Es decir, tenemos una gran variedad de posibilidades para emplear. Vemos también en la foto inferior un tubo de plástico que puede ser empleado abrazando al propio tubo del endoscopio para proteger al estómago o al esófago en la parte final que estamos extrayendo ese cuerpo extraño de la posible laceración. Pensemos, por ejemplo, en un anzuelo que al arrastrarlo hacia atrás, si lo sacamos por la boca, puede ir lacerando la mucosa. Si ponemos un tubo de goma del tipo de la fotografía, abrazando la parte distal o lo que es la punta del endoscopio, podemos incluir ese cuerpo extraño dentro de ese tubo de plástico, de tal manera que al retirarlo pues no produce ningún daño en la mucosa. Vemos aquí otro cuerpo extraño, que sería un hueso de melocotón. Este se extrajo en un perro de raza Cocker que tenía una sintomatología de vómitos crónicos. Es un ejemplo de que a veces los cuerpos extraños no siempre los vamos a poder extraer por endoscopia. De hecho, este hueso pasó por esófago, pasó por estómago y ya cuando lo fuimos a extraer pues había pasado a duodeno bastante avanzado, de tal manera que se hacía imposible su extracción endoscópica. Hemos de tener en cuenta por eso que el extraer un cuerpo extraño se considera una urgencia. Cuanto más tiempo queden ahí incluidos en esófago o en estómago, más daño pueden hacer y además avanzan, a veces pueden avanzar rápidamente, y entonces la dificultad de extraerlo puede ser mayor. Este cuerpo, por ejemplo, hubiera sido más fácilmente extraído en el estómago que en la parte de intestino donde fue extraído. Bien, efectivamente, cuando encontramos un cuerpo extraño, por ejemplo, en esófago o distal, tenemos dos posibilidades. Una, la extracción por la boca, es decir, vamos a ir retirando el cuerpo extraño, en este caso con una pinza de 3 dientes o con una de cocodrilo, vamos a ir retirándolo hacia atrás y pasando pues el esófago, pero según la naturaleza del cuerpo extraño, pues puede estar indicado por ejemplo, en vez de extraerlo por esófago, el empujarlo a estómago. En este caso, que era un hueso, en la foto de aquí de la derecha, pues efectivamente lo que hicimos fue empujarlo a estómago. ¿Por qué? Porque era un hueso y los huesos pueden ser perfectamente digeridos en el estómago. Además, podemos, en caso de que no lo fueran y cause algún problema clínico, incluso pues con una operación quirúrgica, con una gastrotomía, extraerlos también con mayor facilidad que si están localizados en el esófago. Por lo tanto, es algo que nos tenemos que plantear, el sacarlo por la boca
o el empujarlo a estómago en función de la naturaleza del cuerpo extraño, de su localización, etc. De nuevo vemos aquí en la foto de abajo a la izquierda un tubo de plástico para, digamos, insertarlo en la punta del endoscopio de tal manera que puede proteger determinados cuerpos. Otras patologías, aparte de los cuerpos extraños que afectan al estómago, son los procesos ulcerativos, las úlceras, que son pues soluciones de continuidad, como vemos aquí en esta fotografía, y podemos encontrar también en la mucosa del estómago a la exploración pues pólipos, a veces cicatrices. Muchas veces encontramos un proceso de gastritis crónica que acaba produciendo una hiperplasia de la mucosa. Encontramos también con cierta frecuencia pues tumores de distinto tipo, adenocarcinomas, linfomas, etcétera, y también a veces lesiones sangrantes, una úlcera sangrante, otro tipo de herida, a lo mejor por un cuerpo extraño, encontramos una lesión sangrante. Las úlceras son uno de los hallazgos comunes en la patología gástrica, y es importante tener en cuenta la naturaleza de esa úlcera. Hay úlceras que son de tipo benigno, de tal manera que pues tienen un cierto carácter fibroso y, por ejemplo, pues por el uso continuado sin protectores de antiinflamatorios no esteroideos es una de las casuísticas más comunes, y otro tipo de etiologías. Pero a veces esas úlceras pues tienen un carácter maligno, como vemos aquí. Esto era una úlcera que además era sangrante, asociada a un carcinoma, a un proceso tumoral maligno que en concreto estaba en el antro pilórico. Podemos ver ahí en la fotografía, en la zona inferior, la entrada al duodeno. Bien, aquí vemos también una fotografía donde el lago mucoso en todo el estómago pues lo vemos de un color marrón, que nos está indicando la presencia de sangre digerida. En este caso estaba asociado a una lesión sangrante también de tipo tumoral. Estamos viendo cómo de hecho se aprecia algún punto sangrante, y luego por los jugos gástricos pues esta sangre digerida pues daba ese color chocolate característico que vemos perfectamente. Aquí vemos otra lesión también de tipo tumoral, que en este caso pues era un linfoma, un hallazgo que se considera más común en la especie felina, en el gato, que en el caso del perro. Muchas gracias.